China, una nación vasta y diversa, con un rico tapiz de historia y cultura, enfrenta actualmente una serie de desastres naturales que han dejado a muchas comunidades en la confusión y el sufrimiento. En un giro asombroso y aterrador de los acontecimientos, Dios ha enviado un severo e inconfundible castigo sobre el país. La poderosa presa de las Tres Gargantas, ese colosal testamento a la ambición humana, ha cedido bajo la ira divina, sumergiendo la ciudad de Nanyang en un diluvio de proporciones bíblicas. Este acontecimiento no es simplemente un desastre natural, es un evento catastrófico que sacude los mismos cimientos de nuestro mundo y nuestra fe. La presa de las Tres Gargantas, conocida por ser una de las estructuras más grandes del mundo, fue construida con la esperanza de controlar las crecidas del río Yangtze y proveer energía hidroeléctrica a millones de personas. Sin embargo, la magnitud de las lluvias y las inundaciones recientes superó cualquier previsión humana, mostrando la impotencia de la tecnología frente a la furia de la naturaleza. Las torrenciales lluvias que azotaron la región durante semanas provocaron un aumento inesperado en el nivel del agua, ejerciendo una presión inmensa sobre la estructura de la presa. Finalmente, la presa cedió, liberando una masiva ola de agua que arrasó con todo a su paso. La ciudad de Nanyang, ubicada en la provincia de Honan, fue una de las más afectadas por este desastre. Recientemente, Nanyang experimentó un diluvio catastrófico, siendo inundada por cantidades sin precedentes de agua y lluvias torrenciales. Este evento sumió a la ciudad en el caos, con las autoridades locales luchando por responder al desastre. El implacable aguacero, que incluyó más de 300 mm de lluvia en un solo lugar en un breve periodo, llevó a las autoridades a emitir una advertencia de tormenta roja, el nivel más alto de alerta. Los residentes, atrapados en medio de la tormenta, vieron sus hogares y medios de vida ser arrasados en cuestión de horas. Mientras las aguas suben y el caos se apodera, es imposible ignorar las claras y urgentes advertencias que se despliegan ante nuestros ojos. La visión de calles sumergidas, escombros flotantes y ciudadanos varados se ha vuelto demasiado común, pintando un sombrío panorama de la difícil situación actual de la ciudad. El impacto inmediato de las inundaciones en Nanyang ha sido devastador. Hogares y negocios han sido sumergidos, la infraestructura vital ha sido dañada y miles de personas han sido desplazadas de sus hogares, sin saber si alguna vez podrán regresar a la normalidad. Los servicios de emergencia están desbordados mientras trabajan incansablemente para rescatar a quienes están atrapados por las aguas crecientes y proporcionar suministros esenciales a las áreas afectadas. La magnitud del desastre ha sobrepasado los recursos locales, requiriendo una respuesta más amplia de las autoridades provinciales y nacionales. Helicópteros de rescate, botes de emergencia y equipos de socorro de todo el país se han movilizado para ayudar a las zonas más afectadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la situación sigue siendo desesperada. Las carreteras y puentes han sido destruidos, las comunicaciones son intermitentes y las condiciones climáticas continúan siendo adversas, dificultando las operaciones de rescate y la entrega de ayuda humanitaria. Ante una destrucción tan abrumadora, a menudo surge la pregunta de por qué ocurren tales desastres. Para algunos, la respuesta se encuentra en fenómenos naturales impulsados por los patrones climáticos y los cambios ambientales. Sin embargo, otros miran más allá de las explicaciones científicas y recurren a interpretaciones espirituales. Dentro de la comunidad cristiana existe la creencia de que los desastres naturales pueden ser manifestaciones del desagrado de Dios o advertencias a la humanidad. Las inundaciones en Nanyang han sido interpretadas por algunos como una señal de la ira divina o incluso el heraldo de la segunda venida, provocando una mezcla de miedo, reflexión y despertar espiritual. Las calles de Nanyang, una vez llenas de vida y actividad, ahora son ríos de agua fangosa que arrastran consigo los restos de lo que alguna vez fue una ciudad próspera. Edificios derrumbados, automóviles volcados y escombros esparcidos por doquier narran la historia de una tragedia humana de una magnitud inimaginable. Mientras los residentes lidian con las secuelas, algunos interpretan este evento calamitoso como una señal de la ira divina.
Este punto de vista no carece de precedentes. A lo largo de la historia, diversas culturas y religiones han visto los desastres naturales como presagios o mensajes de lo divino. En el contexto del cristianismo, la idea de una inundación como castigo divino está profundamente arraigada, estableciendo paralelismos con la historia de Noé. Según la Biblia, Dios envió un gran diluvio para limpiar el mundo de su maldad, salvando solo a Noé y su familia, quienes eran justos. Para los creyentes, la inundación en Nanyang podría verse como un eco moderno de esa antigua narrativa, un llamado a examinar la moral social y la salud espiritual. El impacto inmediato de las inundaciones ha sido devastador en todos los aspectos. Además de las pérdidas materiales, miles de personas han perdido la vida y muchas más han quedado heridas o desplazadas. Los hospitales están abrumados por el número de heridos, mientras que los refugios de emergencia se llenan más allá de su capacidad, intentando proporcionar albergue y atención a los afectados. Las enfermedades transmitidas por el agua y las condiciones insalubres añaden otra capa de desesperación a una situación ya crítica. En medio de esta devastación, la pregunta ¿por qué? Resuena en la mente de muchos. ¿Por qué una tragedia de tal magnitud? Para algunos, la respuesta es clara. Ven las inundaciones como una advertencia de Dios, una llamada urgente a la reflexión y al arrepentimiento. Este desastre se percibe como una oportunidad para la renovación espiritual y la evangelización, recordando a la humanidad su vulnerabilidad y la necesidad de volverse hacia lo divino en tiempos de crisis. Sin embargo, esta visión espiritual no disminuye la necesidad urgente de una respuesta práctica y compasiva. Las autoridades locales y nacionales, junto con las organizaciones internacionales, están redoblando esfuerzos para llevar ayuda a las zonas más afectadas. La distribución de alimentos, agua potable y suministros médicos es esencial para evitar una catástrofe humanitaria aún mayor. Las iglesias y comunidades cristianas, tanto dentro como fuera de China, se están movilizando para ofrecer ayuda y oraciones, extendiendo la mano de Cristo en este tiempo de gran necesidad. La inundación en Nanyang sirve como un poderoso recordatorio de la fragilidad de la existencia humana y la compleja interacción entre los reinos natural y espiritual. Ya sea vista como una consecuencia de factores ambientales, una señal de desagrado divino o un presagio de la segunda venida, el desastre tiene profundas implicaciones para las comunidades afectadas. La respuesta debe ser multifacética, abordando las necesidades inmediatas, fomentando la resiliencia a largo plazo y ofreciendo consuelo espiritual. A medida que las aguas retroceden y la ciudad comienza a reconstruirse, las lecciones aprendidas y los lazos forjados durante esta crisis darán forma al futuro de Nanyang, recordándonos a todos el poder duradero de la fe, la compasión y la solidaridad humana ante la adversidad. La Biblia presenta numerosos relatos en los que las tormentas son utilizadas como instrumentos de castigo divino. Estos eventos no son simples fenómenos naturales, sino manifestaciones de la voluntad de Dios para corregir, advertir o disciplinar a la humanidad. Las tormentas en las Escrituras se describen como poderosas, intensas y muchas veces aterradoras, dejando claro que son un reflejo de la omnipotencia y la justicia de Dios. A través de estas tormentas se muestra la seriedad con la que Dios toma la desobediencia y la falta de fe, utilizando la naturaleza como medio para impartir juicios. En el relato del diluvio en los días de Noé, se ve uno de los castigos más significativos realizados mediante tormentas. La corrupción y la maldad de la humanidad llegaron a un punto tan extremo que Dios decidió borrar a casi toda la vida en la tierra. Lluvias torrenciales inundaron el mundo, aniquilando a todo ser vivo que no estaba en el arca. Esta tormenta fue un castigo severo, pero también una oportunidad para un nuevo comienzo, mostrando que, aunque Dios es justo y castiga el mal, también da una oportunidad de redención a quienes obedecen y buscan su voluntad. Noé y su familia fueron preservados debido a su fe y obediencia, demostrando que la justicia divina siempre tiene un propósito mayor. Otro ejemplo es la tormenta que Dios envió sobre Egipto como una de las plagas.
Durante la historia de Moisés y la liberación de los israelitas, Dios desató una serie de juicios sobre Egipto para forzar al faraón a liberar a su pueblo. Una de estas plagas fue una tormenta de granizo, acompañada de fuego y relámpagos, que arrasó con las cosechas y los árboles. Este evento demostró el poder de Dios sobre los elementos y sirvió como advertencia al faraón y al pueblo egipcio sobre las consecuencias de desafiar la voluntad divina. A pesar de la destrucción, el faraón endureció su corazón, lo que llevó a juicios aún más severos. El profeta Jonás también experimentó una tormenta como castigo. Cuando desobedeció el mandato de Dios de ir a Nínive y tratar de huir en un barco hacia Tarsis, Dios desató una violenta tormenta en el mar. Los marineros, aterrados, intentaron salvar la nave y sus vidas, pero finalmente se dieron cuenta de que la tormenta era una consecuencia de la desobediencia de Jonás. Al ser arrojado al mar, la tormenta cesó de inmediato, demostrando que era un acto deliberado de Dios para corregir el rumbo del profeta. Este evento no solo sirvió para traer a Jonás de vuelta a su misión, sino que también mostró a los marineros paganos el poder del Dios de Israel. En el Nuevo Testamento, las tormentas también tienen un significado espiritual profundo. Aunque no siempre son presentadas como castigos, se utilizan para enseñar lecciones de fe y obediencia. Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea mientras estaba en una barca con sus discípulos. Este acto demostró su autoridad sobre la naturaleza y reforzó la idea de que, aunque las tormentas de la vida pueden ser aterradoras, aquellos que confían en Dios no tienen nada que temer. La tormenta en este caso sirvió para revelar la fe y la falta de fe de los discípulos, mostrándoles que Jesús tenía el poder de protegerlos incluso en las situaciones más peligrosas. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, describe tormentas y catástrofes naturales como parte de los juicios finales de Dios sobre la tierra. Se mencionan terremotos, granizo y tormentas que azotan la tierra como parte de los castigos destinados a aquellos que han rechazado a Dios y persistido en la maldad. Estas tormentas apocalípticas son representaciones de la ira de Dios y su deseo de purificar la creación de la corrupción y el pecado. Al igual que el diluvio en los días de Noé, estos juicios pretenden ser un llamado al arrepentimiento, dando una última oportunidad a la humanidad para volverse hacia Dios antes del final definitivo. En todos estos relatos, las tormentas no son simples eventos meteorológicos, son señales poderosas del juicio divino y de la voluntad de Dios de intervenir en la historia humana. También reflejan su autoridad sobre toda la creación, mostrando que nada está fuera de su control. Las tormentas bíblicas sirven como recordatorios de que las acciones humanas tienen consecuencias y que Dios, en su justicia, a menudo utiliza la naturaleza para corregir y redirigir a las personas hacia el camino correcto. Los castigos con tormentas en la Biblia también transmiten un mensaje de esperanza. Aunque muestran la severidad del juicio de Dios, también demuestran su misericordia y deseo de restauración. En cada tormenta hay una llamada al arrepentimiento y una oportunidad para un nuevo comienzo. Dios no envía tormentas para destruir sin propósito, sino para traer a las personas de vuelta a una relación correcta con Él. La historia de Jonás es un ejemplo claro. La tormenta fue una herramienta de corrección que finalmente llevó a la salvación de una ciudad entera cuando Jonás cumplió con su misión. La pregunta de por qué un Dios bueno permite el mal en el mundo ha sido un desafío para la humanidad durante siglos. Es una cuestión que toca las fibras más profundas de la fe y la comprensión de la naturaleza divina. La existencia del mal y el sufrimiento parecen contradecir la idea de un Dios que es amoroso, omnipotente y justo. Sin embargo, cuando se profundiza en la sabiduría bíblica y en la naturaleza de Dios, se revela una perspectiva más compleja y rica que ofrece respuestas, aunque no siempre las que el corazón humano ansía. Dios, según las Escrituras, es perfectamente bueno y todo lo que hace es un reflejo de esa bondad. En la creación original, todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. No había mal, sufrimiento ni muerte. Sin embargo, Dios también dotó a los seres humanos de libre albedrío, la capacidad de elegir.
Esta libertad es fundamental para la relación que Dios quiere tener con la humanidad. Un amor impuesto, un bien sin la opción de elegirlo, no sería genuino. Así, la existencia del mal no es una creación de Dios, sino una consecuencia del mal uso de la libertad otorgada al ser humano. El mal entra en el mundo a través de la desobediencia y la rebelión contra Dios, lo que se conoce en la Biblia como el pecado original. El libre albedrío es esencial para comprender el porqué del mal. Dios pudo haber creado un mundo en el que los humanos fueran autómatas, incapaces de tomar decisiones erróneas o de cometer actos malvados. Pero en un mundo así, la capacidad de amar genuinamente, de escoger el bien por voluntad propia, no existiría. El libre albedrío es un regalo que viene con la responsabilidad y la posibilidad de que las decisiones tengan consecuencias reales. Cuando el ser humano elige alejarse de la voluntad de Dios, el mal se manifiesta. Las guerras, la injusticia, el dolor infligido por unos a otros son, en su mayoría, resultado de las decisiones humanas. Por tanto, el mal moral es una consecuencia de la libertad que Dios nos dio. Pero ¿qué hay del sufrimiento que no parece ser causado directamente por la acción humana, como las catástrofes naturales o las enfermedades? Aquí es donde la perspectiva bíblica introduce una visión del mundo que está en un estado caído. La creación misma fue afectada por el pecado del hombre. La Biblia nos dice que la creación gime y sufre dolores de parto, esperando la redención final. Esto significa que el mundo no está en el estado original de perfección en el que fue creado. Las desarmonías en la naturaleza y los males que surgen de ellas son parte de esta condición caída. Sin embargo, incluso en medio de estos males, Dios actúa para traer bien. Muchas veces, las tragedias sacan a relucir lo mejor del espíritu humano: la compasión, el sacrificio, la solidaridad. Dios puede usar incluso el sufrimiento para moldear el carácter y acercar a las personas a Él. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. La Biblia muestra que Él se preocupa profundamente por el dolor de la humanidad. El máximo ejemplo de esto es la encarnación de Jesucristo. Dios mismo se hizo hombre y experimentó el dolor, el sufrimiento y la muerte en la cruz. Esto nos muestra que Dios no está distante o desinteresado. Él está con nosotros en nuestro sufrimiento. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, sintiendo la angustia de la muerte y la pérdida. Este acto muestra que Dios no solo permite el mal, sino que también se involucra en el sufrimiento humano y ofrece una esperanza más allá de él. Dios permite el mal y el sufrimiento por razones que a menudo están más allá de nuestra comprensión inmediata. La Biblia enseña que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. A veces, el mal es permitido como un medio para un fin mayor que solo Dios puede ver. Por ejemplo, la historia de José en el Antiguo Testamento muestra cómo el mal puede ser utilizado para un propósito divino. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió injusticias y encarcelamiento. Pero al final, Dios usó todas esas experiencias para salvar a muchas personas durante una gran hambruna. Lo que los hombres intentaron para mal, Dios lo transformó en bien. El sufrimiento también puede ser un medio para el crecimiento espiritual. Las pruebas y dificultades pueden fortalecer la fe, desarrollar la perseverancia y enseñar lecciones valiosas. Aunque doloroso, el sufrimiento puede ser un proceso purificador que nos hace más conscientes de nuestra dependencia de Dios. Muchas personas han encontrado que, a través del dolor, han experimentado una transformación interna y una relación más profunda con Dios. El apóstol Pablo habla de una aflicción momentánea y ligera que produce un eterno peso de gloria para aquellos que confían en Dios. Dios permite el mal, pero no lo aprueba ni lo ignora. Él trabaja en medio de él para traer bien, para transformar vidas y para dirigir la historia hacia un final donde el mal será finalmente vencido. La existencia del mal es un misterio que desafía nuestra comprensión, pero la fe en Dios nos da la certeza de que, a pesar del mal, Dios es bueno y su amor es eterno. Si este video te ha hecho reflexionar o te ha brindado una nueva perspectiva, no olvides dejar tu comentario.
Me encantaría saber tu opinión sobre este tema tan profundo. Además, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. No olvides darle like si te ha parecido interesante y compartirlo con aquellos que puedan necesitar escuchar este mensaje. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad.